Hola, ¿cómo están? Gracias por continuar con nosotros. Muy buenas noches. Espero que les haya gustado el video anterior de las uvas. Oigan, vamos con información que se ha desarrollado el día de hoy, que no podemos dejarla de lado. Por supuesto, iba a comentarla esta mañana, pero bueno, vamos a platicarla de una, ¿les parece? Y que tiene que ver, pues, obviamente con Genaro García Luna, pero también con lo que se conmemora este 1 de enero. Y que, fíjense lo que son las cosas, de una u otra manera están vinculadas. Y ahorita voy a tratar de explicarlo. A ver, Jonathan Alexis Wimber, presunto prestanombres de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, fue detenido en Madrid. El empresario fue aprehendido por la Policía Nacional de España en colaboración con la Fiscalía General de la República de México por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía informó que la detención fue realizada este 31 de diciembre, pues se le señala a esta persona como uno de los principales cómplices del exsecretario de Seguridad Pública, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades mexicanas. Lo dijimos en su momento que el juicio que enfrentó Genaro García Luna hace ya varios meses no era el más importante, no era el más importante desde el punto de vista de entender cómo opera una empresa criminal, cómo opera un gobierno criminal, cómo opera una economía criminal, cómo opera, en pocas palabras, el crimen organizado, que se ha situado en el poder desde hace muchos, pero muchos años, más allá de vestido con sombrero, botas, pistola al cinto, con trajes Armani, con plumas de oro, con coches último modelo, con corbatas de seda, y que son los que han construido su fortuna sobre una enorme cantidad de cadáveres de personas secuestradas, levantadas, extorsionadas, desaparecidas, grupos del crimen organizado que se disputan los diferentes territorios, en fin. Ese es el verdadero crimen organizado y tristemente es el que maneja también la economía del mundo. Por eso, ese juicio en contra de García Luna de Miami y el que se le sigue aquí en México es más trascendental. ¿Por qué? Porque tiene que evidenciar a los socios de Genaro García Luna. Y esos socios, cuando uno comienza a jalar el hilo, pues empiezas a darte cuenta que tienen relaciones con otros empresarios, que tienen relaciones con personajes de mucho poder en Estados Unidos y en México, que tienen relaciones con ex agentes de la CIA, con ex agentes de la DEA, incluso con agentes que están actualmente operando, que son parte medular de estas agencias y que fueron precisamente quienes construyeron, como ha sido todo lo demás, el mito del llamado superpolicía y quienes intentaron en su momento proteger a Genaro García Luna, permitiéndole que se instalara en Estados Unidos, sin entender que cuando la DEA, o más bien dicho, el gobierno de los Estados Unidos, los neocom necesitaban un trofeo para poder darle más aceite a este discurso de una guerra, entre comillas, en contra del narcotráfico, que realmente es una guerra en contra de la ciudadanía, en contra de los pobres, pues había que agarrar a alguien importante, y ese alguien importante era la cabeza del sexenio vinculado históricamente con el narcotráfico, como es el de Felipe Calderón Hinojosa, y vinculado injustamente, seamos honestos, porque desde Carlos Salinas de Gortari, el gobierno mexicano ha tenido el control del crimen organizado. Lo hemos comentado ya en otras ocasiones, la participación del ejército, en fin. Pero en este caso en concreto, y mediáticamente sobre todo, nadie iba a salir a defender a Genaro García Luna. La sangre estaba precisamente ahí en el río, la olieron los verdaderos opilotes norteamericanos, que son los que controlan todo este negocio, son el gran cártel, y fueron directamente sobre García Luna. Pero fueron con este juicio en Nueva York cuando en Miami nos topábamos con este tipo de apellidos que ya hemos hecho notas en este canal, que les invitamos a ustedes, por supuesto, a verlas, en donde explicamos esos vínculos. Y me gustaría mucho voltear y entender un poco sobre esta red de García Luna. Durante 20 años más o menos, García Luna tejió, digámoslo así, una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y la de sus socios cercanos,
A través de la extracción de recursos públicos, se logró generar una fortuna superior a los 700 millones de dólares, mismos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intenta recuperar en el estado de Florida con una demanda civil. Obviamente que entre las personas involucradas, bueno, está su esposa, Linda Cristina Pereira, que por cierto fue protegida, ¿no? Por el Poder Judicial de este país. Qué raro, ¿no? Qué raro que la Suprema Corte de Norma Piña, que los MPs, que los jueces de ciertas tendencias protejan a este tipo de personas y después digan, no, es que no estaba bien sustentado absolutamente nada. Estamos hablando que hay varias compras en definitiva, en las cuales se lograron obtener contratos, 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México mediante 44 empresas y a través de esta red de corrupción se extrajeron 745 millones de dólares. Estamos hablando que se transfirieron al extranjero a través, por supuesto, de los paraísos fiscales y hay varios vehículos lujosos, ¿no? Que fueron adquiridos como Ferrari, Rolls Royce, Maserati, Lamborghini, propiedades, relojes de alta gama. Y las personas demandadas por el gobierno mexicano pues son Linda Cristina Pereira, su esposa, Mauricio Samuel Wimber, Jonathan Alexis Wimber, Silvana Dona Pinto de Wimber, Nathan Wayne Taub, José Francisco Niembro González, ojo con este, Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. El principal apoyo empresarial de García Luna también fue una supuesta colaboradora en este entramado de corrupción. Se trata precisamente de Linda Cristina Pereira, con quien contrajo matrimonio en 2008 y procrearon precisamente dos hijos, Genaro y Luna. Cuando el exfuncionario mexicano se mudó a Estados Unidos al término de su gestión pública, su esposa abrió un par de negocios en Miami, un restaurante, ¿no? En Los Cedros y otra empresa que era Los Cedros and Best Friends, ¿no? Algo así se llamaba. De acuerdo con el periodista Jesús Lemus, la pareja invirtió cerca de 6 millones de dólares en propiedades inmobiliarias en Miami. Esto viene en el libro licenciado, muy bueno, échale un ojo. Y habría participado en una empresa relacionada con los Wimber, que se llama Numbac Incorporation, si no mal recuerdo. ¿Quién es la familia Wimber? Mauricio Samuel Wimber es un empresario que ha hecho varios negocios en México, incluidos servicios de seguridad privada. A partir del 2010 comenzó a adquirir diversas propiedades en Miami y se presume que este individuo que tiene un vínculo con Eduardo Margolis, esto es cómo se dan las cosas, que tiene un vínculo con Eduardo Margolis, pues conocía a García Luna desde su carrera en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Incluso la esposa de Mauricio, Silvia Dona, también estaría involucrada en este entramado, aunque sí se desconoce su grado de implicación. Ambos han sido identificados como socios de García Luna, al igual que su hijo Jonathan Alexis, y en su momento operaron las empresas Gold Holding Sunshine Numbab, establecidas en Panamá. El empresario Alexis Wimber, permítame un segundito para que usted lo tenga claro, comentó ya en una entrevista, ¿a quién se la dio? A Univisión, que su padre Samuel conocía a García Luna desde los años 80, cuando trabajaban precisamente en el CISEN. Él mismo aceptó que el exfuncionario mexicano había vivido en sus propiedades cuando se mudó a Miami al terminar su periodo como funcionario público. El colombiano Nathan Weinzer es presidente de la compañía Numbab, así como socio Alexis Wimber y su familia, ¿no? Según se pudo constatar, en tanto que José Francisco Niembro, ¿por qué le dije que pusiera mucha atención por esto? Él fue colaborador de García Luna en la administración de Calderón, se desempeñó como subsecretario de Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, después se sumó a Alexis Wimber en el negocio de bienes y raíces en Estados Unidos. Su cónyuge, Marta Virginia, también ha sido considerada como una presunta partícipe de esta red de corrupción. En cuanto a las personas morales involucradas, las principales son Numbab, Numbab Technology, está Gold Holding Enterprise, está Black Security, está también Risk Management, está Asset Financial, está también, déjeme buscarla, aquí está, ASW Holding, está AW Office Incorporation, está Bellini Corporation, está Best Friend Midtown, está también Brill 5002, está LLC, así como Delta Integrator LLC. Ante este entramado, no, definitivamente, pues uno empieza a jarar, a buscar y se encuentra que dentro de todo este grupo de empresas que usted acaba de ver, que acaba de escuchar, pues se encuentran varios agentes, según los reportes periodísticos de la DEA. Incluso hay un detalle que se está investigando en la actualidad y que tiene que ver con la participación de
los Clinton en este tipo de empresas, particularmente de Hillary Clinton, que usted sabe que era secretaria de Estado cuando García Luna era apapachado por el gobierno norteamericano, aun cuando el gobierno norteamericano sabía perfectamente quién era este personaje. Habrá que corroborar, por supuesto, este dato, que ya hay algunas voces periodísticas que comienzan a seguirlo, sobre todo de los Estados Unidos, al considerar que fue muy extraña siempre la relación de Hillary Clinton con Genaro García Luna, el nivel de protección. En lo personal, yo me iría más por ese nivel de protección que tienes que darle al personaje que te está sirviendo en ese momento. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dictamina todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y más durante la época de Calderón y de Peña Nieto con la estrategia securitaria. Y por lo tanto necesitabas tener en orden a la persona que era tu contacto y que era la que tú le dabas las órdenes para que las ejecutara. Entonces yo me iría más allá que de una relación financiera por esa relación política de Hillary Clinton, sin denostar, por supuesto, lo que han comentado diversos periodistas. Ya sabe que yo soy opinador, no soy periodista. Entonces, aquí el punto, ¿cuál es? El punto es, y que me llama mucho la atención, es que Genaro García Luna, si repasamos su historia, y nos lo decía Jesús Lemus, nos lo decía Anabel Hernández y varios otros periodistas, nos decían la relación de Genaro García Luna con el empresariado en México, por ejemplo, que comenzó con este secuestro de Harfelú, ya lo hemos comentado, la liberación por parte del mismo, que le granjeó esa amistad, no es amistad, pero esa cercanía con Salinas Pliego, con Larrea, quienes después apoyó para ir en contra de activistas que protestaban contra las minas de estos hombres, la relación con Carlos Slim a través de su hermano Julián Slim, que fue parte de la Dirección Federal de Seguridad, y que García Luna incluso era muy amigo de Héctor Slim, el sobrino de Carlos Slim, hasta le dedicaron, pues, se dedicaron por ahí libros, si no mal recuerdo. Los Slim fueron sumamente beneficiados durante la época de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública con grandes contratos que dejaron millones y millones a esta empresa y que definitivamente no hizo absolutamente nada porque las plataformas México, que según era por lo que llegaron a un acuerdo, jamás sirvió. Pero eso nos mostró la relación de García Luna con el empresariado, el caso de Eduardo Margolis, y eso es lo que a García Luna, más allá, además de la recomendación del ejército de Rafael Mazo de la Concha, lo convirtió en ese personaje, en ese superpolicía intocable, protegido, que se sintió definitivamente en el cielo sin entender que era totalmente desechable. Y eso es lo que se tendría que investigar hoy por hoy, esos vínculos empresariales, esas ligas empresariales de Genaro García Luna, con personajes que, ojo con esto, están muy por encima de quién es Genaro García Luna y con personajes que de una u otra manera sí dictan los cánones de lo que tiene que pasar en un país, que en este sexenio se han tenido que sentar en muchos sentidos, han tenido que tranquilizarse, han tenido que buscar otras maneras porque no tienen un presidente débil enfrente, pero que a final de cuentas siguen teniendo mucho peso en el país por ser quienes son en el ámbito económico. Y muchos de ellos son quienes son por 1994, por el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ese sexenio que privatizó una gran cantidad de empresas, que de repente convirtió en multimillonarios a muchos mexicanos, quienes aprovecharon las verdaderas gangas que este hombre dio para simplemente fortalecer al neoliberalismo como un sistema de gobierno, para poder crear las asimetrías sociales necesarias para someter a la mayoría de los mexicanos y que fuera un pequeño grupo el que continuara saqueando, porque lo hemos dicho, el neoliberalismo es el sistema de los ricos, punto. Nada de lo que vengan a decir economistas en el sentido de que no, mira así el desarrollo, no, no es cierto, eso no es verdad. En el caso concreto de México, ahí están los números, los datos, las crisis que ellos mismos provocan, las recetas que ellos mismos utilizan, ¿para qué? Para quedarse con más y hundir a las mayorías y seguir saqueando a los países en materia de recursos naturales. No verlo es de un cinismo brutal de los economistas, pero bueno, es normal, se les paga para que digan eso. Y muchos han tenido toda su trayectoria, su carrera basados en esa forma de pensar. No tienen la capacidad ya de abrirse, de entender que eso no ha funcionado y que tienen que modificar completamente sus metodologías. No les interesa, ¿por qué? Porque así viven bien y así les pagan. Pero lo que voy con eso es que estos hombres, como lo denuncia Ana Lilia Pérez en su libro Los hijos del neoliberalismo, fueron de los grandes ganadores de un sexenio que prometía llevarnos al primer mundo, lo recuerdan, prometía ponernos en ese nivel, todos ya nos dábamos como parte del mismo. Mi madre, que es la mujer que yo admiro en este planeta, tenía un negocio, tenía una sala de belleza, bueno, ahí tenía la foto de Salinas de Gortari, ¿por qué? Porque mediáticamente, la narrativa mediática había convencido a un sector de la población, yo no sé si a la mayoría, yo tengo mis dudas sobre la mayoría, pero sí a un sector de la población de que Salinas era un buen presidente y que nos estaba llevando a niveles óptimos de desarrollo. La realidad es que la burbuja estalló, como se esperaba que estallara.
tarde o temprano, y como ellos mismos sabían que iba a estallar, de ahí las diferencias tan grandes entre Zedillo y Salinas de Gortari, para ver quién era el que reventaba la burbuja, y que Salinas no quería aceptarlo y Zedillo tampoco, y al final de cuentas le reventó a los dos, y los dos jamás han querido aceptar su propia responsabilidad del efecto tequila, que no fue otra cosa más que una crisis neoliberal, que desde el principio el neoliberalismo reventó directamente en las manos de aquellos que eran sus principales difusores. Ya desde ahí tendríamos que haber empezado a creer que el neoliberalismo pues no era la salida a los problemas, y si era simplemente un fortalecimiento oligárquico. Y fue precisamente ese gobierno tan brutal, ese gobierno tan empobrecedor, ese gobierno tan maquiavélico, ese gobierno tan siniestro como el de Carlos Salinas de Gortari, que revienta en 1994 incluso con el asesinato de su candidato presidencial, con quien fuera secretario general del PRI, eh, viniendo a mostrar que cuando las élites se pelean siempre hay muertos, esa es la verdad, pero sobre todo con un levantamiento armado que cumple años, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que en su momento, sin duda alguna, fue víctima de una denostación brutal por parte de los medios de comunicación, quienes los tachaban de terroristas, los tachaban de grupos anárquicos, los tachaban de criminales, los tachaban de gente guerrillera que quería desembocar en tragedia, desubicar a México, descarrilar a esta gran administración de Carlos Salinas de Gortari, cuando eran resultado del empobrecimiento, cuando eran resultado del abandono, cuando eran resultado de la represión que se venía gestando desde sexenios antes, pero que con el salinismo se intensificó aún más. Fue la mañana del 1 de enero de 1994 cuando nos despertamos en un país distinto, totalmente distinto. El mundo entero supo enseguida, de manera dramática, que ese sueño primermundista prometido por el gobierno de Salinas de Gortari no era una verdadera falacia, así de plano. Se interrumpió de golpe, ¿no? Con algo llamado realidad. Esa realidad que en este excelente documental de Diego Osorno llama a la reflexión, porque cuando le preguntan al subcomandante Marcos que por qué no, o ahora Galeano, que por qué nadie les dijo nada cuando estaban armando el levantamiento, es que dice, pues es que nos minimizaban, decían esos pinches indígenas, ¿qué van a hacer? Nosotros no nos escondimos, pasábamos detrás de los soldados, pasamos detrás, íbamos para aquí, íbamos para allá. Nadie nos decía nada por lo mismo, porque no pensaban que fuéramos capaces de organizarnos. El racismo y el clasismo era tan brutal, es tan brutal, que costó precisamente, le costó, más bien dicho, al gobierno de Carlos Salinas ser evidenciado como un verdadero gobierno criminal. Esa misma madrugada entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Lo recuerda, entraba el 1 de enero también del 94, pero fue en el sureste donde se llevaron las primeras planas, cuando un ejército indígena se alzó con armas, se declaró en guerra al gobierno de Salinas, y todos conocimos al EZLN. 11 demandas, si no mal recuerdo, todas de alcance nacional, y que se anunció incluso una marcha a la Ciudad de México, ¿no? En ese momento me acuerdo que incluso hubo gente que se rió de ellos. Hubo gente que dijo, no, hombre, ni caso les haga, ¿no? Esa es la verdad. Pero lo cierto es que a final de cuentas sí marcharon hacia la Ciudad de México. Lo hicieron años después. Lo hicieron en el 2001 yo con Vicente Fox Quesada. Y hablaron ante el Congreso de la Unión. Pero en ese momento en que se levantan, los vimos armados rudimentariamente, rostros cubiertos con paliacates, con pasamontañas, una operación militar sorprendente, dada la magnitud geográfica de su acción, las limitaciones logísticas. Cientos de insurgentes y milicianos ocuparon ordenadamente 4 ciudades de Chiapas, leyeron su declaración de guerra, y el mundo escuchó lo que estaba sucediendo. Salinas no. Salinas llevó a cabo bombardeos, Salinas llevó a cabo una campaña de exterminio, Salinas se lanzó como el chacal que era en contra precisamente de este grupo, ¿no? Grupo integrado por indígenas, grupo integrado por gente que hablaba lenguas mayas, Tzetzal, Tzotzil, Chol, Tojolabal, ¿no? Grupo integrado por la gente que siempre había sido ignorada, por las personas que habían sido siempre agredidas, siempre subordinadas, siempre esclavizadas, siempre golpeadas, siempre masacradas, siempre desaparecidas,
Todos recordamos cómo bombardeó el mercado municipal, donde se resguardaban los combatientes. Todos recordamos precisamente la manera de actuar del ejército mexicano, cómo el EZLN se replegó después de tomar las Margaritas, cerca de la frontera con Guatemala, ingresó incluso al rancho del general y exgobernador chiapaneco Absalón Castela, quien fue hecho prisionero en los términos de los rebeldes, ¿no? Acusado de masacres, de represión. Hubo ametrallamientos, hubo bombardeos aéreos, muchos erráticos que afectaron a las comunidades indígenas, y Salinas años después todavía sigue diciendo que él no ordenó absolutamente nada. Pues entonces, ¿quién lo ordenó, no? Me imagino que ya el ejército se mandaba solo, entonces ya Salinas de Gortari se hizo como que no sabía absolutamente nada, ¿no? Hubo por ahí otro personaje clave que fue el obispo Samuel Ruiz, lo recuerda, un controversial obispo católico de la región maya, originaria de Chiapas, que pidió a las partes de poner las armas, devino necesariamente el mediador entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero también las marchas que hubo en la Ciudad de México. La gente salió a la calle a apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a exigirle a Salinas que detuviera esa brutalidad que estaba llevando a cabo. Esa es la historia con la que empezó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy por hoy sigue habiendo, por supuesto, diversos puntos de vista. ¿Qué tanto? Hay gente que me dice, no, Jesús fue una falacia el Ejército Zapatista. Otros más dicen que fue creación de Salinas o de Camacho Solís. No lo fue, se lo puedo garantizar. Ahí sí me ha tocado hablar con mucha gente que estuvo alrededor del EZLN dentro y fuera, y no tiene absolutamente nada que ver en ese sentido Manuel Camacho Solís. Y a final de cuentas, me parece que el EZLN cumplió con una de sus principales demandas, que era poner y visibilizar una tragedia que todo mundo nos gustaba ignorar, que era la tragedia de los indígenas, y poner a los indígenas en la mesa de discusión, en la mesa precisamente donde se tomaban las decisiones, y sobre todo en evidenciar a un gobierno criminal y a personajes criminales que lamentablemente continúan ahí porque tienen demasiado, pero demasiado poder por el tipo de México que crean. Ese México al que el EZLN ayudó definitivamente a despertar. Pero déjenme sus comentarios. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer, ya lo saben. Échenle el pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, por supuesto, denle a la campanita, déjenos sus comentarios, suscríbanse también, y con base en sus posibilidades, échenos por ahí el super chat, el super gracias. Si no, con su visualización orgánica es más que suficiente. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención y nos vemos el día de mañana. Por lo pronto, feliz inicio de 2024, que va a estar calientito, y que de verdad les pido que estén con nosotros. Un trabajo, ustedes lo saben, siempre riguroso, informativo, periodístico, tratando como siempre de llevarles la información de una manera transparente, y sobre todo sin sesgos y muy honesta. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.